El segundo segmento de esta entrevista con Edinson Malagón tiene que ver con las herramientas de planeación que se formularon en el marco de la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, la forma en que están organizadas y en la forma en que se articulan con las herramientas de planeación tradicionales que maneja el Estado colombiano. Abordemos un poco más este tema, Edinson, cómo está relacionado estos temas de planeación y herramientas. Perfecto, Joan. No, pues digamos antes de entrar en materia, digamos, también parte de reconocer que tal vez uno de los temas que más generó resistencia en el plebiscito, que el plebiscito recordado en el cual se buscaba refrendar el acuerdo de paz, pues era justamente lo que representaba la incorporación del acuerdo como en el bloque de constitucionalidad. Sin lugar a dudas aquí se generó bastantes digamos, cuestionamientos, Sí. generó, digamos, una situación en donde incluso personas que venían acompañando el acuerdo de paz no lo vieron con buenos ojos y obviamente pues eso también estaba como incorporado en lo que eran esos mecanismos de garantías pues para que todo lo acordara por lo menos tuvieran ciertas garantías legales para poderlos implementar. Aquí vale la pena recordar como también parte de lo que son esos instrumentos o mecanismos de planeación de la implementación del acuerdo, pues fue lo que fue el acto legislativo por la paz, en el cual justamente pues no solamente garantizaba como ciertas cosas, sino que de una u otra manera como que generaba el procedimiento a partir del cual se garantizaba todo lo que era la implementación. Antes, digamos, es importante mencionar dos elementos importantes en el cual se sentaron como las bases legales y en los cuales también se garantizaba como que eran las fases iniciales de implementación. Algo que fue el fast track, lo que conocido como el fast track o el procedimiento legislativo especial, y otro lo que fueron las facultades especiales para la presidencia o el presidente. Básicamente, un poco para resumir, las facultades especiales del presidente es que una vez, digamos, refrendado el acuerdo por el Congreso y después de lo que fue el proceso de renegociación, pues digamos, el presidente de la República tuvo durante 6 meses la posibilidad de expedir decretos, digamos, en unas facultades extraordinarias, los cuales, pues digamos, tenían como prioridad dentro de la agenda del Congreso de la República y además tenían control inmediato de la Corte Constitucional. Obviamente se esperaba que durante esos 6 meses, a partir de decretos ley, pues obviamente se comenzaran a hacer las reglamentaciones iniciales de lo que era la implementación del acuerdo de paz. Y digamos el fast track o el procedimiento legislativo especial, pues fue digamos un mecanismo que estuvo contemplado en ese acto legislativo por la paz, en el cual lo que se buscaba era que aquellos, digamos, herramientas legales que requerían de la aprobación del Congreso, como por ejemplo la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues digamos también tuvieran como ciertas prelaciones en el trámite legislativo. Básicamente, ¿cuáles eran? Primer punto en el orden del día, siempre tenía prioridad los proyectos de ley que tuvieran, digamos, relación con la implementación del acuerdo de paz. En segundo lugar, tenían la posibilidad de hacer sesiones conjuntas, esto con el fin de reducir el tiempo. Y además de eso, pues digamos, dentro de las consideraciones, pues también se redujo el tiempo de los debates. Entonces, obviamente fue un año 2017, en donde pues obviamente el Congreso pues prácticamente que estuvo priorizado todo lo que fueron los acuerdos de paz y digamos el presidente por su parte pues tuvo digamos los 6 meses de sus facultades extraordinarias. Esto digamos, este año 2017 pues fue la oportunidad como de consolidar o por lo menos materializar legalmente que además del bloque constitucional, que el bloque constitucionalidad quedaran las leyes los cuales soportaran todo lo que era la implementación del acuerdo. Nos vamos a enfocar con mayor precisión en los instrumentos que dan parte pues de ya la implementación en términos de planeación de los acuerdos de paz. Voy a mencionarlos, son el Plan Marco de Implementación, los planes nacionales sectoriales y los PEDET. ¿Cómo se estructuran? ¿Cuál es la relación y qué es lo que se busca a partir de estos instrumentos en el marco de la planeación que da cuenta de la implementación de los acuerdos? Pues estos tres instrumentos, cada uno con la complejidad y cada uno con la dimensión que implica, pues claramente tienen como principal propósito materializar lo que es ya las acciones concretas negociadas en el acuerdo de paz. De tal manera que lo que se busca pues con estos tres instrumentos pues es garantizar que las entidades, los actores involucrados en la implementación pues
incorporen estos compromisos dentro de su planeación institucional, territorial, etcétera, etcétera, sino que también lo que se buscaba pues era operacionalizar. Aquí obviamente uno podría, pues digamos, una de las lecciones que uno tiene cuando pasa por el sector público es que pareciera que nuestro país planeara muy bien, pero ejecutara terriblemente mal. O que todo quedara en papel, no solamente en el Ajá. papel de la ley, sino que quedara en los planes, en las matrices esas súper lindas que uno hace con planeación nacional y con cada una de las entidades, pero ya cuando pasa a la práctica, pues es cuando comienzan los problemas. Ajá. Entonces, obviamente, pues estos planes que necesitaban materializarse, necesitaban implementarse, que era justamente lo que se buscaba, y particularmente, incluso algo más atrás, era por lo menos garantizar su incorporación dentro de los instrumentos de planeación que tiene establecido, digamos, la gestión pública colombiana para cada uno de estos temas. Entonces, el plan marco de implementación, un poco como para entenderlo, en primer lugar, digamos, se podría decir que son compromisos principalmente de las entidades nacionales. De hecho, Sí. cuando uno tiene la oportunidad de ver ya la matriz del plan marco de implementación, no aparecen gobernaciones, no aparecen alcaldías, todas son entidades, digamos, incluso el Ejecutivo, fundamentalmente, yo diría que Sí. un gran porcentaje, muy gran porcentaje, digamos, está ahí, están ahí como las entidades, algunos compromisos ahí, digamos, de algunos órganos autónomos, incluso órganos de control, pero digamos que es como la rama ejecutiva cómo va a cumplir con estos indicadores. Ujú. Eh, y los planes nacionales sectoriales de una u otra manera también, digamos, como un poco recordando esa primera parte en donde se explicaba como la lógica del acuerdo de paz, pues digamos, partía de reconocer las brechas que existen entre el campo y la ciudad, y Sí. justamente dentro de esas brechas que existen, pues existieron el compromiso de que el gobierno nacional diseñara una serie de políticas públicas por sectores, sectorizadas. Cuando hablo de sectores es sector salud, educación, transporte, etcétera, etcétera, en donde de Claro. una u otra manera se dieran los lineamientos generales para cerrar esas brechas que el país tiene entre el campo y la ciudad. Entonces, De acuerdo. estos planes nacionales sectoriales principalmente estaban en cabeza de los ministerios, es decir, del Ministerio de Educación tenía el Plan Nacional Sectorial de Educación, el de Salud. Salud, pues el Ministerio de Salud, y lo que se buscaba justamente era que estos ministerios, o por lo menos que estas entidades que en la estructura del Estado colombiano lideran desde el Ejecutivo toda la administración pública, pues dijeran, mire, esto es lo que vamos a hacer para cerrar estas brechas, y Ok. obviamente, vuelvo, insisto, reconociendo también el centralismo, es decir, el centralismo es que aquí muchas veces desde Bogotá se toman las decisiones sin tener en cuenta las realidades de cada uno de los territorios. De acuerdo. Entonces, estos 16 planes sectoriales, digamos, lo que se buscaban era justamente esas rutas de navegación general que tenían que tener el país para justamente reducir esas brechas, y también De- obviamente la posibilidad de que estos sirvieran como de referente ya para que de una u otra manera los territorios se desarrollaran. Y el ok. tercer componente, digamos, dentro de esos instrumentos de planeación, además del plan marco de implementación, de los planes nacionales sectoriales, pues estaban los programas de desarrollo con enfoque territorial. Sí. Digamos, los programas de desarrollo con enfoque territorial están incorporados en el punto 1 del acuerdo de reforma rural integral, que justamente están relacionados con esa necesidad de atender prioritariamente aquellos territorios de Colombia en donde fueron epicentros del conflicto armado, en Ujú. donde justamente la presencia de actores armados ilegales y de economías ilegales también, pues no han permitido que estos territorios tengan pleno goce de derechos, no tengan mercados, no tengan infraestructura, no tengan presencia de institucionalidad, no tengan absolutamente nada. Y justamente pues en la medida en que estos 170 municipios que fueron en últimas los que se identificaron, pues se logren atender, pues obviamente como comenzar a cerrar esas brechas particulares. Es decir, es como ponerle un zoom. Es decir, nuestro país Sí. tiene brechas entre campo y la ciudad, pero además de esas brechas hay unos municipios que por ser epicentro del conflicto armado pues sufrieron más. De acuerdo. Entonces, estos programas de desarrollo con enfoque territorial en total son, digamos, agrupa 170 municipios, que además de eso se agrupan en 16 subregiones. Ah, Y digamos que en términos generales, y vuelvo, insisto, muy resumido, lo que se buscaba es que estos 170 municipios pues tuvieran ciertas prioridades en algunos aspectos, pues, principalmente, pues, vuelvo, insisto, reiterando, que fueran atendidos prioritariamente digamos, por las políticas públicas. En segundo lugar, que se implementara de manera prioritaria todo lo que implicaba la reforma rural integral, y en tercer lugar que fueran productos de ejercicios participativos. Aquí una parte bien importante, y esos son como los temas no mediáticos del acuerdo de paz,
y es que justamente por la presencia de actores armados ilegales, pues estos municipios o los pobladores de estos municipios tienen unas desconfianzas aún mucho más grandes frente a lo que es la acción de la institucionalidad, porque justamente como nunca han estado, pues que lleguen de primera vez, pues prácticamente siempre van a tener como la, la, el imaginario de que no los van a cumplir. Entonces lo que se buscaba era que desde el nivel veredal el, el gobierno comenzara a identificar cuáles son las necesidades de estos pobladores y, digamos, en un ejercicio participativo que iba escalando, después del nivel veredal iba al nivel municipal y después del nivel municipal iba al nivel subregional. Recordemos, eso lo mencioné hace un momento, los 170 municipios PEDET están organizados en 16 subregiones, y esto también, digamos, parte de una mirada de planeación regional en donde, pues, digamos, el desarrollo no depende de cada uno de los municipios, sino que esto rompe un poco las fronteras. De hecho, hay algunos PEDET que tienen municipios de varios distintos departamentos, porque además eso también, digamos, esas barreras administrativas invisibles muchas veces no corresponden a la realidad cultural de los municipios. Entonces, estos ejercicios participativos, pues obviamente generaron un despliegue realmente enorme para hacerlos, es decir, llegar a los niveles veredales era una tarea realmente bastante ambiciosa, y digamos esto terminaba con unos planes de acción, se llamaba planes de acción de transformación regional, se llamaba así el tema, pero justamente lo que se buscaban era que estos digamos, necesidades fueran el producto de un ejercicio participativo y que el gobierno se comprometiera con estos pobladores históricamente olvidados o ignorados por el Estado, pues para que los atendieran de manera prioritaria. Entonces, estos PEDET, digamos, se articulaban con los planes nacionales sectoriales en el sentido de que incluso lo que se buscaba inicialmente era que los planes nacionales sectoriales dieran la línea para identificar cuáles eran las necesidades de los PEDET, pero pues esto desafortunadamente no pasó porque fue al revés. Incluso en algunos casos lo que se hizo fue el ejercicio participativo y después vinieron los lineamientos de los planes nacionales sectoriales. De tal manera que aquí sí yo creo que uno de los elementos técnicos, aquí obviamente estoy hablando más como de los ejercicios de planeación que ha tenido como dificultades, es que justamente al ver al ver que los planes nacionales sectoriales incluso se formularon después de los programas de desarrollo con enfoque territorial, o por lo menos de esa fase participativa, pues obviamente muchas veces no lograron como articularse, o por lo menos no lograron esa cadena de valor con la cual inicialmente estaba establecido, y era que justamente se daban como los lineamientos desde el gobierno central para aterrizarlos en el PEDET. Entonces aquí es una de las dificultades que hay, pero sin embargo, a pesar de ese cuestionamiento que uno podría tener, que sin lugar a dudas sí ha afectado lo que es la implementación, pues vale la pena como destacar que los programas de desarrollo con enfoque territorial sí lograron incorporarse en los planes de desarrollo territorial. Digamos, recordemos que en la escala del tiempo, digamos en el 2017, bueno, en el 2017 se comenzó con este ejercicio participativo, 2018 también, y digamos que incluso en algunos municipios, no en todos, recordemos que hubo cambio de autoridades locales en 2020, incluso antes de las nuevas autoridades locales, muchos municipios incorporaron todo lo que se concertó en esta estrategia PDL, en esta estrategia de los programas de desarrollo con enfoque territorial, en esas asambleas veredales, en sus planes de desarrollo territorial. Incluso estupendo. Por medio de acuerdos, es decir, de acuerdos con los consejos municipales, se lograron articular de tal manera que uno, digamos, de los logros importantes en la implementación del acuerdo de paz es que, si no estoy mal, creo que los 170 municipios PEDET en sus planes de desarrollo territorial que le correspondió a los nuevos mandatarios incorporan plenamente todo lo que se concertó con la comunidad en las asambleas veredales municipales y subregionales, de tal manera que eso, digamos, en efectos de planeación participativa, pues sin lugar a dudas representa una buena experiencia. Y obviamente, pues por lo menos, vuelvo, insisto, teniendo en cuenta que la planeación queda igual en el papel, pues sin lugar a dudas pues es un avance significativo en lo que es la implementación del acuerdo de paz, y obviamente también genera un buen precedente para lo que es la implementación, porque sin lugar a dudas una de las lecciones que tiene la administración pública es que en la medida en que la comunidad participa en la definición de prioridades, pues no solamente los mandatarios tienen la posibilidad de tener ese control o esas veedurías ciudadanas más rigurosas, sino porque también la ciudadanía lo siente como suyo y exige de una manera mucho más contundente su cumplimiento. Entonces, yo creo que el plan marco de implementación, los planes nacionales sectoriales y los programas de desarrollo con enfoque territorial, sin lugar a dudas, representan un gran avance en lo que es la planeación, en la construcción del acuerdo, en la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que genera por lo menos unas definiciones claras y es importante tenerlas en cuenta. Y
también vale la pena mencionar, por ejemplo, que los programas de desarrollo, los 170 municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial agrupado en sus 16 subregiones, pues también, digamos, tienen una relación con, por ejemplo, con las circunscripciones especiales para la paz, que fueron las que recientemente Ajá. la Corte Constitucional, digamos, les dio un salvavidas en el sentido como que exige, o por lo menos después de estudiar todo lo que fue la votación en el Congreso, por lo menos garantiza que fueron aprobadas. Y el punto pues es que justamente estas circunscripciones especiales para la paz pues están articuladas con los PET en el sentido de que las 16 curules que se crearon lo que buscan es que representantes comunitarios de cada una de estas subregiones pues tengan, Sí. digamos, asiento y voz en la Cámara de Representantes por 2 periodos, es decir, 2 periodos constitucionales, y además de eso que las personas que lleguen en representación de estas 16 subregiones prioritariamente sean víctimas, que por sí ya se está garantizado porque pues, estos 170 municipios, por ser epicentro del conflicto armado, la mayoría son víctimas, pero además de Sí. eso que no estén adscritos en ningún partido político. Es decir, que aquí Ah, también ok. se está jugando como una renovación, digamos, dentro de la participación, y también garantiza pues que esa representación que tienen las subregiones PED, pues también a partir del ejercicio de control político, pues también contribuyan a lo que es ese seguimiento a la implementación, y obviamente también a lo que es garantizar ese derecho a la participación política que estos territorios pues tuvieron vulnerado durante gran parte del tiempo por ser epicentro del conflicto armado. Entonces, plan marco de implementación, planes nacionales sectoriales y programas de desarrollo con enfoque territorial, sin lugar a dudas, tiene una lógica que permite justamente garantizar esa implementación, que garantiza ejercicios participativos, un enfoque territorial, con la posibilidad de hacerlo, y creo que también eso es uno de los valores agregados que tiene este acuerdo de paz celebrado con el gobierno de las FARC.